Imagina despertar cada mañana con la certeza de que tienes el control total de tu vida. No depende de un jefe, de un salario fijo ni de un sistema que limite tus ingresos y tu tiempo. Tienes la libertad de decidir cómo, cuándo y dónde trabajar, porque has construido algo propio, algo que genera riqueza incluso cuando no estás presente. Este es el poder del emprendimiento, y en este audiolibro descubrirás 100 razones que te demostrarán por qué es el mejor camino hacia la libertad financiera y personal. El mundo ha cambiado. Antes, la estabilidad financiera estaba atada a un empleo seguro, una jubilación garantizada y la promesa de que, si trabajabas lo suficiente, podrías retirarte cómodamente. Hoy, esa promesa se ha desmoronado. La inflación, los cambios tecnológicos y la incertidumbre económica han demostrado que depender de un solo ingreso es una de las decisiones más arriesgadas que una persona puede tomar. Por otro lado, los emprendedores han demostrado que quienes se atreven a crear su propio camino pueden alcanzar niveles de éxito y estabilidad que un empleo tradicional jamás podrá ofrecer. Este no es un audiolibro motivacional vacío. Es un manual práctico basado en principios sólidos que han llevado a millas de personas al éxito. No necesitas una idea revolucionaria, ni una inversión millonaria, ni siquiera experiencia previa. Solo necesitas la disposición de aprender, aplicar y tomar acción. A lo largo de los próximos capítulos, verás que el emprendimiento no es una opción más, sino la mejor opción. Verás cómo los emprendedores logran liberarse de la esclavitud del sueldo, cómo dominan el juego del dinero, cómo crean un legado duradero y cómo alcanzan una calidad de vida inigualable. Si alguna vez has sentido que tu empleo te limita, que mereces más de lo que ganas, que quieres dejar de intercambiar tiempo por dinero o que anhelas una vida con más libertad y propósito, este audiolibro es para ti. Prepárate para cambiar tu forma de ver el dinero, el trabajo y el éxito. Las próximas 100 razones no solo te convencerán de que el emprendimiento es el camino correcto, sino que te darán la inspiración y la claridad para dar el primer paso. Porque la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de vivir la vida en tus propios términos. Bienvenido a un viaje que cambiará tu futuro. Capítulo 1. La libertad financiera. La libertad financiera es el sueño de millones de personas en todo el mundo. No tener que preocuparse por el dinero, poder cubrir todos los gastos sin estrés y, mejor aún, generar ingresos sin depender de un empleo. ¿Pero qué significa realmente ser libre financieramente? En esencia, es alcanzar un punto en el que tus ingresos pasivos superan tus gastos, permitiéndote vivir sin la necesidad de trabajar activamente si así lo decide. El emprendimiento es la vía más efectiva para lograr esta meta. Mientras que un empleo tradicional te mantiene atado a un salario fijo, un negocio bien construido te permite generar riqueza sin límites. En este capítulo, exploraremos 10 razones por las cuales emprender es el camino más poderoso hacia la libertad financiera. 1. No tienes un techo de ingresos. Cuando trabajas para alguien más, tus ingresos están limitados por un contrato. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá un límite. En el emprendimiento, tú decides cuánto ganas. Si encuentras formas de escalar tu negocio, mejorar tu producto o diversificar tus ingresos, tus ganancias pueden crecer sin restricción. 2. El dinero trabaja para ti. En un empleo, intercambias tiempo por dinero. Si deja de trabajar, deja de ganar. Como emprendedor, puedes crear sistemas que generen ingresos incluso cuando no estás presente. Puedes invertir en activos, automatizar procesos y hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de al revés. 3. Construyes activos en lugar de depender de un sueldo. Un sueldo desaparece tan pronto como lo gastas. En cambio, los emprendedores construyen activos, negocios, inversiones, bienes raíces, propiedad intelectual. Estos activos generan ingresos a largo plazo y pueden seguir produciendo riqueza incluso después de que dejes de trabajar en ellos activamente. 4. Puedes crear múltiples fuentes de ingresos. Los empleados dependen de una sola fuente de ingresos, su salario. Si pierden su trabajo, pierden todo. Los emprendedores aprenden a diversificar, pueden tener un negocio principal, inversiones en bolsa, bienes raíces, productos digitales, franquicias y más. Esto reduce el riesgo financiero y aumenta las oportunidades de crecimiento. 5. Evitas la trampa de la jubilación tardía. El modelo tradicional te dice que trabajas 40 años para jubilarte con un ingreso limitado. El emprendimiento te permite acelerar este proceso. Si construyes un negocio rentable, puedes alcanzar la independencia financiera en años, no en décadas.
Muchos emprendedores logran su retiro financiero antes de los 40. 6. No necesitas esperar aumentos de sueldo. En un empleo, tienes que esperar a que tu jefe decida darte un aumento, y muchas veces estos incrementos son mínimos. Como emprendedor, no hay que pedir permiso para ganar más. Si tomas decisiones estratégicas, puedes duplicar o triplicar tus ingresos en poco tiempo. 7. Aprovechas el interés compuesto con mejores estrategias. Cuando eres dueño de tu negocio, puedes reinvertir tus ganancias en crecimiento, nuevas oportunidades y estrategias de inversión más avanzadas. El interés compuesto trabaja a tu favor, ya a medida que tu riqueza crece, las oportunidades de multiplicarla se expanden exponencialmente. 8. Ingresos escalables con menos esfuerzo con el tiempo. En un empleo, cada aumento de ingresos suele significar más trabajo y más horas. En cambio, los negocios bien diseñados pueden generar ingresos escalables. Con estrategias de automatización, delegación y expansión, puedes ganar más sin necesidad de trabajar más. 9. Dominas el juego del dinero en lugar de ser dominado por él. Los empleados están atrapados en la carrera de la rata, trabajan para pagar deudas y facturas, sin un plan claro para generar riqueza. Como emprendedor, aprende cómo funciona el dinero realmente, cómo invertirlo, cómo protegerlo y cómo multiplicarlo. En lugar de preocuparte por los gastos mensuales, te enfocas en construir un futuro financiero sólido. 10. El dinero deja de ser un problema. La mayoría de las personas pasa su vida preocupada por pagar cuentas, llegar a fin de mes y ahorrar lo poco que pueden. Cuando alcanzas la libertad financiera a través del emprendimiento, el dinero deja de ser una preocupación constante. En lugar de preguntarte si puedes permitirte algo, comienzas a pensar en cómo hacer crecer tu capital y aprovechar nuevas oportunidades. Capítulo 2. La libertad de tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Una diferencia del dinero, que se puede ganar, perder y recuperar, el tiempo solo avanza y nunca regresa. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan su vida trabajando en horarios rígidos, intercambiando su tiempo por dinero, sin darse cuenta de que hay una mejor manera de vivir. La verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la libertad de usar tu tiempo como quieras. En este capítulo, exploraremos cómo el emprendimiento te da el control sobre tu agenda y te permite diseñar una vida sin las ataduras de un empleo tradicional. 1. Rompes con el horario de 9 a 5. La mayoría de los empleados trabajan bajo un horario fijo, sin importar si son productivos o no durante ese tiempo. Como emprendedor, tú decides cuándo y cómo trabajas. Puedes establecer tu propio ritmo y diseñar un horario que se adapte a tu estilo de vida. 2. Trabajas por objetivos, no por horas. En un empleo tradicional, te pagan por el tiempo que pasas en la oficina, no por los resultados que produce. Un emprendedor entiende que el valor está en los resultados, no en las horas trabajadas. Esto permite optimizar el tiempo y enfocarse solo en las actividades que realmente generan ingresos. 3. Elige dónde trabajar. Mientras que la mayoría de las personas están atadas a una oficina o un lugar de trabajo, los emprendedores tienen la libertad de trabajar desde cualquier lugar. Gracias a la tecnología, puedes gestionar un negocio desde casa, en una playa o en cualquier parte del mundo. 4. Escapas de la rutina monótona. Muchas personas pasan años haciendo lo mismo todos los días, siguiendo una rutina que no les apasiona. Como emprendedor, cada día es diferente. Tienes la oportunidad de innovar, explorar nuevas estrategias y tomar decisiones que afecten directamente a tu futuro. 5. Delega tareas y automatiza procesos. Uno de los secretos para tener más tiempo es aprender a delegar y automatizar. Un emprendedor exitoso no lo hace todo solo. Construye sistemas que funcionen sin su presencia constante, permitiéndole disfrutar de su tiempo sin sacrificar el crecimiento de su negocio. 6. Pasas más tiempo con tus seres queridos. El trabajo tradicional consume la mayor parte del tiempo de una persona, dejando poco espacio para la familia y amigos. Cuando controlas tu propio horario, puedes priorizar lo realmente importante, estar presente en los momentos que importan. 7. Puedes tomar descansos cuando lo necesites. En un empleo, muchas veces tienes que pedir permiso para tomarte un descanso, ir al médico o salir de vacaciones. Como emprendedor, puedes organizar tu tiempo de manera que estos momentos sean parte natural de tu día, sin restricciones ni justificaciones. 8. Diseñas un estilo de vida a tu medida. No todos quieren trabajar 40 horas a la semana durante toda su vida.
Algunos prefieren trabajar pocas horas al día y viajar, otros quieren construir grandes empresas, y algunos buscan un equilibrio entre trabajo y vida personal. El emprendimiento te permite elegir cómo quieres vivir. 9. Tienes la capacidad de crecer sin limitar tu tiempo. En un empleo, ganar más dinero significa trabajar más horas o esperar un ascenso. En el emprendimiento, puedes aumentar tus ingresos sin necesidad de trabajar más. Puedes escalar tu negocio, diversificar tus fuentes de ingreso y lograr que tu dinero trabaje para ti. 10. Vives en tus propios términos. La mayor recompensa de la libertad de tiempo es que puedes vivir según tus propias reglas. No tienes que esperar a un fin de semana para disfrutar, ni a la jubilación para empezar a viajar. Puedes organizar tu vida de forma que cada día sea una combinación de trabajo, descanso y disfrute. Capítulo 3. Desarrollo de habilidades invaluables. El emprendimiento es un viaje de constante evolución, tanto en el aspecto profesional como personal. Mientras más tiempo dedica al proceso emprendedor, más habilidades desarrollarás, habilidades que no solo te beneficiarán a ti, sino también a las personas que te rodean. A lo largo de este capítulo, exploraremos las habilidades que son fundamentales para un emprendedor exitoso, las cuales van más allá de la simple gestión de negocios y tienen un impacto directo en tu vida personal. 1. Aprendes a vender, una habilidad esencial para la vida. Independientemente de lo que vendas, ya sea un producto, servicio o incluso una idea, la capacidad de vender es esencial en el mundo del emprendimiento. Aprender a comunicarte de manera efectiva y persuasiva te permitirá generar confianza, conectarte con tu audiencia y transformar esas interacciones en oportunidades. La venta no es solo una habilidad para cerrar negocios, sino una habilidad que también se aplica a la vida diaria, desde negociaciones hasta relaciones personales. 2. Domina la comunicación persuasiva. Una gran parte del éxito empresarial radica en saber cómo comunicarte con claridad y convicción. Ya sea en presentaciones, en la escritura de correos electrónicos o en conversaciones informales, la comunicación efectiva te ayudará a transmitir tu mensaje de manera clara y atractiva. A medida que avanzas en tu camino emprendedor, notarás que tu habilidad para expresar tus ideas y visión mejora constantemente, lo que te permite influir positivamente en las personas a tu alrededor. 3. Te vuelves un mejor negociador. El arte de la negociación es crucial para cualquier emprendedor. Enfrentarás negociaciones con proveedores, socios, empleados, clientes y, a veces, hasta con familiares o amigos. Las habilidades de negociación te permiten obtener mejores tratos, resolver conflictos de manera efectiva y encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Un buen negociador es capaz de identificar oportunidades ocultas y de crear situaciones donde todos ganen. 4. Desarrollas inteligencia emocional. La inteligencia emocional, o la capacidad de reconocer y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás, es una habilidad invaluable en el emprendimiento. Los emprendedores exitosos no solo tienen una gran capacidad de análisis y toma de decisiones, sino que también son capaces de manejar el estrés, la frustración y la incertidumbre de manera saludable. Aprender a gestionar tus emociones te permitirá mantener la calma en situaciones difíciles, fomentar relaciones positivas con tu equipo y tomar decisiones más sabias. 5. Entiendes cómo funciona el mercado. Emprender te obliga a entender cómo funciona el mercado en el que te encuentras. Aprenderás sobre las necesidades de tus clientes, las tendencias de la industria, la competencia y la demanda. Esta comprensión te permitirá adaptar tu estrategia, tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades a medida que surjan. Al comprender el comportamiento del mercado, serás capaz de anticiparte a los cambios y posicionarte como líder en tu campo. 6. Ganas habilidades tecnológicas útiles. En el mundo actual, la tecnología es una parte integral de cualquier negocio. Como emprendedor, estarás expuesto a diversas herramientas y plataformas que te permitirán optimizar tus procesos, aumentar la productividad y llegar a más clientes. Aprender a utilizar software de gestión, herramientas de marketing digital, análisis de datos y otras tecnologías será fundamental para maximizar la eficiencia de tu negocio y mantenerte competitivo. 7. Manejas equipos y liderazgo. A medida que tu negocio crezca, te verás en la necesidad de trabajar con otras personas. Aquí es donde entra en juego el liderazgo. Ser capaz de guiar, motivar y delegar tareas a tu equipo es esencial para lograr los objetivos a largo plazo. Un buen líder no solo se enfoca en los resultados, sino también en el bienestar y desarrollo de su equipo. La gestión efectiva de personas te permitirá construir una cultura empresarial sólida y mantener a tu equipo comprometido.
8. Tomas mejores decisiones bajo presión. El emprendimiento está lleno de situaciones impredecibles que requieren decisiones rápidas y efectivas. Ser capaz de tomar decisiones bajo presión es una habilidad crucial que se desarrolla con el tiempo. Aprenderás a sopesar los riesgos, a evaluar las posibles consecuencias y a tomar la mejor decisión en función de la información disponible. A medida que adquieras experiencia, te sentirás más seguro en tu capacidad para tomar decisiones acertadas, incluso en circunstancias desafiantes. 9. Te vuelves más adaptable al cambio. En el mundo de los negocios, el cambio es constante. Los mercados cambian, las tecnologías evolucionan y los hábitos de los consumidores también se modifican. Como emprendedor, ser capaz de adaptarse rápidamente a estos cambios es esencial para sobrevivir y prosperar. A medida que avances, te volverás más flexible y abierto a la innovación, lo que te permitirá aprovechar nuevas oportunidades y mantener a tu negocio a la vanguardia. 10. Desarrollas disciplina y enfoque. El emprendimiento requiere una disciplina excepcional. Una diferencia de un empleo tradicional, donde hay un jefe que supervisa tu trabajo, como emprendedor eres el principal responsable de tu éxito. Esto significa que debes ser capaz de mantener un enfoque constante en tus objetivos, evitar distracciones y trabajar de manera eficiente todos los días. La disciplina no solo se refiere a la gestión del tiempo, sino también a mantener un compromiso constante con tus metas a largo plazo. Capítulo 4. Resiliencia y superación del miedo. El camino del emprendimiento está lleno de desafíos, obstáculos y momentos de incertidumbre. Una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar como emprendedor es la resiliencia, que es la capacidad de superar adversidades, adaptarte a los cambios y seguir adelante con determinación. Pero junto con la resiliencia, también debes aprender a enfrentar y superar el miedo, que puede ser un obstáculo significativo en el camino hacia el éxito. En este capítulo, exploraremos cómo cultivar la resiliencia y cómo el miedo, si se maneja adecuadamente, puede convertirse en una herramienta que impulse tu crecimiento. 1. Aprendes a manejar el fracaso. El fracaso no es algo que debe temerse, sino algo que debe ser comprendido y aprovechado. Como emprendedor, inevitablemente experimentarás fracasos, pero son estos fracasos los que ofrecen las lecciones más valiosas. En lugar de rendirte o dejar que el fracaso te define, lo importante es aprender de cada error, ajustar tu estrategia y seguir adelante con más sabiduría. Cada fracaso te acerca más al éxito, ya que te enseña lo que no funciona y te permite refinar tus esfuerzos. 2. No le temas a los riesgos. El emprendimiento, por su naturaleza, involucra asumir riesgos. Ya sea un riesgo financiero, emocional o profesional, el miedo al fracaso puede hacer que te detengas en seco. Sin embargo, los emprendedores exitosos no son aquellos que evitan el riesgo, sino aquellos que aprenden a gestionarlo. Aprender a evaluar riesgos y tomar decisiones informadas te permitirá moverte con confianza en un mundo lleno de incertidumbre. El riesgo calculado es una parte fundamental del crecimiento y la innovación. 3. Superas la mentalidad de escasez. Uno de los mayores bloqueos mentales que enfrentan los emprendedores es la mentalidad de escasez. Esta es la creencia de que no hay suficientes para todos, que los recursos son limitados y que el éxito de otros significa menos oportunidades para ti. Superar esta mentalidad es fundamental para tu crecimiento. El emprendimiento te enseña que hay oportunidades infinitas y que tu éxito no depende de que otros fracasen. Al adoptar una mentalidad de abundancia, abre tu mente a nuevas oportunidades y estarás dispuesto a compartir el camino con otros emprendedores. 4. Te vuelves mentalmente más fuerte. El emprendimiento te reta constantemente a salir de tu zona de confort, y cada vez que enfrentas un desafío, tu fortaleza mental crece. A través de la perseverancia y la superación de obstáculos, aprendes a manejar la incertidumbre y mantener tu enfoque en tus metas. Con el tiempo, te volverás más resiliente a las adversidades, y tu capacidad para manejar la presión y las críticas mejorará significativamente. La fortaleza mental no solo es útil en los negocios, sino que también te ayuda a mantener la paz y la claridad en tu vida personal. 5. Controlas tus emociones en momentos difíciles. Una de las características de los emprendedores exitosos es su habilidad para manejar sus emociones, especialmente durante momentos de estrés o incertidumbre. En lugar de reaccionar impulsivamente ante un contratiempo, los emprendedores resilientes aprenden a detenerse, evaluar la situación y responder de manera lógica y constructiva. Esta capacidad de mantener la calma bajo presión es esencial para tomar decisiones informadas y efectivas. Cuando controlas tus emociones, evitas tomar decisiones precipitadas que podrían perjudicar tu negocio.
6. Afrontas los problemas con soluciones prácticas. El emprendimiento está lleno de problemas, pero lo que diferencia a los emprendedores exitosos es su enfoque en las soluciones. En lugar de quedar atrapados en la frustración o el miedo, los emprendedores resilientes adoptan una mentalidad proactiva. Analizan los problemas, identifican las causas raíz y buscan soluciones prácticas que puedan implementar de inmediato. Cada problema se convierte en una oportunidad para innovar y mejorar, y cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu negocio. 7. Aprendes de los errores sin sentirte derrotado. Los errores son inevitables, pero no deben ser vistos como fracasos permanentes. Al contrario, los emprendedores exitosos ven los errores como una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Cada error es una lección que te acerca más a tu objetivo. Al aprender de tus fracasos, puedes evitar cometer los mismos errores en el futuro y tomar decisiones más inteligentes. La clave está en no dejarse atrapar por la culpa o la vergüenza, sino en abrazar el error como una oportunidad para crecer. 8. El miedo deja de paralizarte. El miedo es una emoción natural, pero no debes dictar tus decisiones. Como emprendedor, inevitablemente te enfrentarás a miedos, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al juicio de los demás. Sin embargo, los emprendedores exitosos aprenden a poner el miedo en perspectiva. En lugar de dejarse paralizar por el miedo, lo utilizan como una señal de que están desafiando sus límites y aprendiendo algo nuevo. Al enfrentar el miedo, no solo creces como emprendedor, sino que también te vuelves más audaz y confiado en tus decisiones. 9. No depende de la validación externa. El miedo al juicio de los demás es una de las principales razones por las que muchas personas no se atreven a emprender. Sin embargo, los emprendedores exitosos aprenden a no depender de la validación externa para sentirse seguros de sí mismos. Al confiar en tu propia visión, intuyes que no todos entenderán tu camino, y eso está bien. La validación interna es mucho más poderosa y duradera que la validación externa, ya que proviene de tu propio compromiso con tus metas y valores. 10. Construye confianza en ti mismo. La resiliencia y la capacidad de superar el miedo te permiten construir una confianza sólida en ti mismo. A medida que superas desafíos y enfrentas situaciones difíciles, te das cuenta de lo que eres capaz de lograr. Esta confianza en ti mismo te permite tomar decisiones audaces, tomar riesgos calculados y enfrentarte a la incertidumbre con optimismo. La autoconfianza es un pilar fundamental del éxito, y se cultiva enfrentando tus miedos y aprendiendo de cada experiencia. Capítulo 5. Creación de valor para el mundo. El emprendimiento no solo se trata de generar ganancias o construir una empresa, sino de crear algo que realmente tenga un impacto positivo y duradero en el mundo. En un mundo lleno de desafíos y necesidades insatisfechas, los emprendedores tienen la oportunidad única de aportar soluciones innovadoras, mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al bienestar colectivo. Al emprender, puedes crear valor de muchas formas, ya sea mejorando procesos existentes, desarrollando nuevos productos o servicios, o transformando la manera en que las personas interactúan con el mundo. 1. Satisfacción de necesidades reales. Uno de los principales motores de un emprendedor es resolver problemas. El primer paso para crear valor en el mundo es identificar una necesidad no cubierta o un desafío que muchos enfrentan, y proponer una solución efectiva. Este proceso puede ser tan simple como encontrar una forma más eficiente de realizar una tarea cotidiana o tan complejo como desarrollar un producto que revolucione una industria entera. Cuando puedas satisfacer las necesidades reales de las personas, no solo estás ofreciendo algo útil, sino que también estás construyendo una base sólida para tu negocio. Esta satisfacción de necesidades es la clave para la sostenibilidad de cualquier emprendimiento, ya que las personas siempre están buscando soluciones a sus problemas. 2. Impacto positivo en la sociedad. Los emprendedores tienen el poder de transformar la sociedad. Ya sea creando una aplicación que facilite la vida cotidiana, un servicio educativo accesible o una tecnología que ayude a resolver grandes problemas globales, el impacto que puedes generar es inmenso. En lugar de ver el emprendimiento como una actividad aislada, los emprendedores exitosos lo consideran un medio para el cambio social. Cada producto o servicio que se crea tiene el potencial de mejorar la calidad de vida, no solo de los consumidores, sino también de las comunidades en las que operan. Al hacer el bien a través de tu negocio, puedes inspirar a otros a seguir un camino similar, creando un efecto multiplicador de impacto positivo. 3. Fomento de la innovación. El emprendimiento es el motor de la innovación. Los emprendedores tienen la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva fresca y creativa.
En lugar de seguir las normas establecidas, los emprendedores piensan fuera de la caja, buscando nuevas formas de hacer las cosas. Esto puede traducirse en la creación de productos completamente nuevos, el desarrollo de soluciones más eficientes o la mejora de procesos existentes. La innovación no solo impulsa el progreso, sino que también crea valor para la sociedad al ofrecer algo nuevo que antes no existía o mejorar significativamente lo que ya existía. Además, la innovación tiene un efecto de contagio. Cuando un emprendedor desarrolla una nueva tecnología o modelo de negocio, otros seguirán su ejemplo, lo que lleva a un ciclo continuo de mejora. 4. Generación de empleos y oportunidades. Un emprendimiento exitoso no solo beneficia al emprendedor, sino que también tiene un impacto directo en la economía local. Al crear un negocio, proporciona oportunidades laborales a otras personas, lo que contribuye al desarrollo económico de la región. Los emprendedores, al construir y expandir sus empresas, no solo crean empleo para sí mismos, sino que abren nuevas puertas para otras personas. Además, las oportunidades laborales que ofrecen son a menudo más flexibles, diversas y enriquecedoras que las que ofrecen las grandes corporaciones. Esto también puede implicar la creación de puestos de trabajo que permitan a las personas desarrollarse profesionalmente y contribuir de manera significativa a la sociedad. 5. Sostenibilidad y responsabilidad social. Hoy en día, los consumidores son cada vez más conscientes de la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas. Los emprendedores tienen una gran oportunidad para crear negocios que no solo busquen maximizar las ganancias, sino que también promuevan prácticas sostenibles y éticas. Desde la fabricación de productos ecológicos hasta el apoyo a causas sociales a través de una parte de los beneficios, los emprendedores tienen el poder de hacer que sus empresas sean agentes de cambio positivo. Al adoptar prácticas responsables, no solo estás cuidando el medio ambiente y ayudando a los más necesitados, sino que también estás creando un modelo empresarial que puede ser replicado por otros. 6. Creación de un legado. Un emprendimiento exitoso tiene el potencial de dejar un legado duradero. No se trata solo de hacer dinero, sino de crear algo que perdure más allá de ti. Muchas empresas exitosas se construyen con el objetivo de dejar un impacto positivo en el mundo y trascender generaciones. Al crear un negocio que tenga valores sólidos y un propósito claro, puedes asegurar que tu legado influencia a las generaciones futuras. Este legado puede ser tanto financiero como intelectual. Puede ser una cultura empresarial positiva, un modelo de liderazgo inspirador o una contribución significativa a la sociedad. 7. Empoderamiento de otros emprendedores. El emprendimiento tiene un efecto multiplicador. No solo construye algo para ti mismo, sino que, a través de tu éxito, puedes empoderar a otros a seguir tu ejemplo. Al compartir tus conocimientos y experiencias, no solo ayuda a los que te rodean, sino que inspira a otros a emprender. Cuando logres el éxito en tu negocio, puedes ser una fuente de motivación y guía para otros que también quieran comenzar su propio viaje emprendedor. Al empoderar a otros, contribuye al crecimiento de un ecosistema emprendedor próspero que beneficia a toda la sociedad. 8. Promoción de la diversidad y la inclusión. El emprendimiento es una herramienta poderosa para romper barreras sociales y económicas. Como emprendedor, puedes optar por crear un ambiente empresarial inclusivo, que no discrimine por género, raza o nivel de educación. Al construir negocios que promuevan la diversidad y la igualdad de oportunidades, no solo haces el bien dentro de tu propia empresa, sino que también contribuyes a una sociedad más justa. Puedes utilizar tu negocio para dar visibilidad y oportunidades a comunidades marginadas, contribuyendo a la inclusión de todas las personas en el mundo empresarial. 9. Establecimiento de nuevas industrias. El emprendimiento no solo mejora las industrias existentes, sino que tiene el poder de crear nuevas industrias. Muchos de los sectores que hoy consideramos fundamentales fueron creados por emprendedores visionarios que vieron una oportunidad donde otros no la vieron. El emprendimiento tiene la capacidad de crear nuevas áreas de negocio, desde la tecnología hasta las energías renovables, desde la biotecnología hasta la economía digital. Estos nuevos sectores no solo crean empleo y prosperidad, sino que también abren nuevas oportunidades para aquellos que se atrevan a innovar. 10. Inspiración para las generaciones futuras. Finalmente, uno de los aspectos más poderosos del emprendimiento es su capacidad de inspirar a las generaciones futuras. Cuando un emprendedor logra el éxito, no solo cosecha los frutos de su trabajo, sino que también deja un ejemplo a seguir. Este ejemplo puede ser una fuente de motivación para aquellos que vendrán después de ti. Un emprendedor exitoso puede ser un modelo a seguir para jóvenes que desean seguir sus pasos y, al hacerlo,
contribuir a crear una cultura emprendedora que seguirá impulsando la innovación y el progreso en la sociedad. Capítulo 6. Relaciones y networking poderoso. Las relaciones y el networking son componentes esenciales en el camino hacia el éxito. No se trata solo de lo que sabes, sino de quién conoces y cómo puedes colaborar con ellos para alcanzar metas más grandes. Aquí te presentamos 10 razones por las cuales el networking y la creación de relaciones poderosas son cruciales para los emprendedores en su camino hacia la riqueza y el éxito. 1. Acceso a oportunidades invaluables. Una de las razones más poderosas por las que debes rodearte de personas exitosas es que te proporciona acceso a oportunidades que de otro modo no tendrías. Las relaciones sólidas pueden abrir puertas a nuevas asociaciones, inversiones y proyectos que podrían acelerar tu crecimiento y éxito. 2. Aprender de los mejores. El networking te permite conectarte con personas que han recorrido el camino que tú deseas seguir. Estas personas tienen conocimientos y experiencias valiosas que puedes aprender. Al interactuar con mentores y colegas, te rodeas de las mejores ideas y prácticas en tu industria. 3. Potenciar tu visibilidad. A medida que amplías tu red de contactos, tu visibilidad también aumenta. Las personas empiezan a reconocer quién eres, lo que haces y lo que eres capaz de ofrecer. Con una red amplia, tu presencia en el mercado crece, lo que puede generar más clientes, colaboradores y oportunidades. 4. Fomentar alianzas estratégicas. El networking es una excelente manera de crear alianzas estratégicas que benefician a ambas partes. Estas alianzas pueden brindarte acceso a recursos, información y herramientas que de otra manera serían difíciles de obtener por tu cuenta. El poder de colaborar es uno de los mayores activos en los negocios. 5. Mejorar tus habilidades de comunicación. Al interactuar con diferentes personas, aprendes a comunicarte de manera más efectiva. El networking te desafía a adaptarte a diferentes estilos de comunicación, lo cual es una habilidad invaluable en los negocios y en la vida personal. Esta habilidad mejora tus negociaciones y relaciones comerciales. 6. Crear relaciones de confianza. El networking no solo se trata de conocer a tantas personas como sea posible. Se trata de construir relaciones profundas y basadas en la confianza. La confianza es el nacimiento de cualquier relación comercial exitosa. Con el tiempo, estas relaciones te respaldarán cuando necesites apoyo o colaboración. 7. Expandir tu círculo de influencia. El networking te ayuda a construir un círculo de influencia más grande. Cuanto mayor sea tu círculo de relaciones, mayor será tu impacto. Las personas dentro de tu red también pueden ayudarte a expandir tus horizontes, conectándote con nuevas personas y recursos. 8. Desarrollar inteligencia social. El networking no solo implica hacer contactos. Implica también entender a las personas y las dinámicas sociales. Desarrollar inteligencia social te permite leer situaciones, entender las necesidades de los demás y construir relaciones de valor. La habilidad para navegar por diferentes entornos sociales es clave para un emprendedor. 9. Recibir retroalimentación valiosa. Una red sólida de contactos te proporciona la oportunidad de recibir retroalimentación constructiva sobre tus ideas y proyectos. Escuchar a personas con más experiencia o diferentes perspectivas puede ayudarte a evitar errores y mejorar tus estrategias. La retroalimentación es esencial para el crecimiento continuo. 10. Te convierte en un líder reconocido. A medida que construyes tu red y demuestras tu valor, te conviertes en una figura reconocida en tu industria. Las personas comienzan a verte como un líder, alguien con quien vale la pena colaborar. Esta posición te otorga aún más poder y oportunidades, pues las personas querrán trabajar contigo. El networking no es solo una herramienta para encontrar oportunidades, sino una inversión en tu futuro. Como emprendedor, tus conexiones no solo pueden abrir puertas, sino también ser la base sobre la que construyes tu éxito. Las relaciones estratégicas y el poder de tu red son activos que se multiplican con el tiempo. Capítulo 7. Flexibilidad y calidad de vida. Uno de los aspectos más poderosos del estilo de vida emprendedor es la flexibilidad. El hecho de no estar atrapado en un cubículo de oficina o sometido a un horario rígido de trabajo permite que puedas disfrutar de una vida llena de libertad y equilibrio. Este capítulo explora las razones por las cuales ser emprendedor te da la oportunidad de construir un estilo de vida que priorice tu bienestar, creatividad y las cosas que realmente importan. 1. No estás atrapado en un cubículo. Como emprendedor, ya no tienes que pasar las horas en una oficina de 9 a 5. El trabajo que haces está completamente a tu carga,
lo que significa que puedes determinar cómo y dónde trabajas. Ya no estás limitado por las paredes de una oficina o por un horario establecido. El mundo es tu oficina, y esa libertad es invaluable. 2. Puedes trabajar desde cualquier lugar. Una de las ventajas más grandes de emprender es la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo. Ya sea que estés en tu casa, en un café en París o en una playa tropical, tu negocio sigue funcionando. Con herramientas digitales y tecnología, tu oficina puede estar donde sea y tú controlas el entorno. 3. No hay rutina monótona. El trabajo de emprendedor no es monótono. Cada día es una nueva oportunidad para enfrentarte a desafíos diferentes, aprender algo nuevo y explorar nuevas ideas. La monotonía de un trabajo convencional puede ser sofocante, pero como dueño de tu propio destino, cada jornada puede ser tan dinámica y emocionante como decisiones que sean. 4. Eres dueño de tu tiempo. Uno de los mayores atractivos del emprendimiento es la posibilidad de ser dueño de tu tiempo. Puedes elegir cuánto tiempo dedicar a tu negocio y cuánto tiempo dedicar a otras actividades que te apasionan. Esto te permite equilibrar tu vida personal y profesional de manera efectiva y te da el control total sobre tu agenda. 5. Tienes más oportunidades para explorar el mundo. Si alguna vez has soñado con viajar más, el emprendimiento puede hacer ese sueño realidad. Al tener la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar, las oportunidades de explorar el mundo se vuelven más accesibles. Puedes asistir a eventos internacionales, conocer nuevas culturas o simplemente tomarte unas vacaciones cuando lo desees sin comprometer el avance de tu negocio. 6. No vives esperando los fines de semana. El trabajo tradicional suele ser un ciclo en el que las personas viven esperando el fin de semana para disfrutar de su tiempo libre. Como emprendedor, no necesitas esperar hasta el viernes para sentirte libre. La flexibilidad en tu horario significa que puedes tomar descansos cuando lo necesites y disfrutar de tu tiempo sin tener que esperar a que termine la semana laboral. 7. Decide cómo equilibrar trabajo y vida personal. El equilibrio entre trabajo y vida personal es un tema recurrente en el mundo laboral, pero como emprendedor, tú decides cómo manejarlo. Puedes establecer horarios que te permitan ser productivo mientras haces tiempo para tu familia, tus pasatiempos y tus actividades personales. La clave es que tú eres quien decide el equilibrio adecuado. 8. Priorizas lo que realmente te importa. Al ser dueño de tu negocio, tienes la oportunidad de enfocarte en lo que realmente te importa. Puedes dedicar tiempo a tus pasiones, a causas sociales o familiares. No tienes que hacer sacrificios innecesarios por un trabajo que no te apasiona. El emprendimiento te da el poder de alinear tu vida con tus valores y objetivos personales. 9. La independencia se siente increíble. La independencia es una de las sensaciones más gratificantes que experimenta un emprendedor. No depender de un jefe ni de un sistema rígido te permite tener el control absoluto sobre tus decisiones y acciones. Te sientes dueño de tu vida y de tu futuro, lo que te da un sentido de satisfacción y bienestar que es difícil de encontrar en un trabajo convencional. 10. La creatividad fluye libremente. El emprendimiento fomenta la creatividad porque, al estar libre de estructuras rígidas, puedes pensar fuera de la caja. Tienes la libertad de probar nuevas ideas, arriesgarte con enfoques diferentes y ser innovador. Esto no solo mejora tu negocio, sino que también mantiene el trabajo interesante y estimulante. Capítulo 8. Construcción de un legado duradero. A medida que avanzamos en el viaje del emprendimiento, muchos de nosotros nos damos cuenta de que no solo se trata de ganar dinero. Crear un negocio no es solo una forma de generar ingresos, sino una manera de construir algo que pueda perdurar en el tiempo. En este capítulo, exploraremos cómo los emprendedores tienen la capacidad de dejar un legado duradero que va más allá de las finanzas y que impacta a futuras generaciones. 1. Creas algo que puede durar generaciones. Como emprendedor, tienes la oportunidad de crear una empresa o una marca que puede trascender generaciones. Esto no solo te permite construir un patrimonio personal, sino también crear algo que puede ser transmitido a tus hijos, nietos y más allá. Imagina tener la capacidad de transmitir un negocio exitoso que siga operando y creciendo mucho después de que tú te hayas ido. Eso es un legado verdadero. 2. No depende de una pensión gubernamental. Un legado duradero te da independencia de las pensiones y otros beneficios gubernamentales. En lugar de depender de un sistema que puede no ser sostenible o que está fuera de tu control, eres dueño de tu futuro financiero. No tienes que esperar para que otros te proporcionen seguridad, en cambio, creas una seguridad para ti y para tu familia mediante la generación constante de ingresos.
3. Puedes construir empresas familiares. El emprendimiento te brinda la oportunidad de crear empresas que pueden ser heredadas por las futuras generaciones de tu familia. Puedes construir una empresa familiar que no solo asegure la estabilidad financiera de tus hijos, sino que también les dé una plataforma para crecer y prosperar. Al enseñarles el negocio, la administración y la visión que tienes, puedes ayudarlos a convertirse en los futuros líderes de la empresa. 4. Aseguras el futuro de tus hijos. Un verdadero legado implica asegurar el futuro de aquellos que más amas. Como emprendedor, tienes la oportunidad de crear una fuente de ingresos que apoyará a tus hijos durante toda su vida. Si haces las cosas bien, puedes dejarles no solo el patrimonio financiero, sino también las herramientas para administrar y hacer crecer esa riqueza. No solo les dejas una herencia material, sino una herencia de conocimientos y sabiduría. 5. Inspira a otros a emprender. Cuando construyes algo significativo, no solo lo haces para ti, sino para inspirar a otros. Tu éxito puede ser el combustible que motive a otros a seguir tus pasos. Mostrar a las personas que es posible construir algo desde cero y hacer una diferencia es un legado poderoso. Como emprendedor, eres un modelo a seguir, una prueba viviente de que el esfuerzo, la visión y la perseverancia dan frutos. 6. Enseñas a las siguientes generaciones sobre dinero. Un legado no solo se trata de lo que deja atrás, sino también de lo que enseñas. A través del emprendimiento, puedes transmitir conocimientos valiosos a tus hijos y nietos sobre cómo manejar el dinero, cómo tomar decisiones financieras inteligentes y cómo construir un futuro próspero. Al enseñarles estos principios, les das el regalo de la independencia financiera, algo que puede beneficiarles durante toda su vida. 7. Tienes un propósito más grande que solo ganar dinero. Al construir un legado duradero, te das cuenta de que el dinero es solo una herramienta. El verdadero propósito de tu emprendimiento es crear algo que genere un impacto positivo en el mundo. Puedes involucrarte en causas sociales, invertir en iniciativas que mejoren las comunidades o crear un negocio que promueva la sostenibilidad. Al enfocarte en un propósito más grande que solo las ganancias, construye un legado que tiene un significado más profundo. 8. Construyes un negocio con impacto social. Un legado significativo va más allá de la prosperidad financiera. El emprendimiento te da la oportunidad de crear un negocio que tenga un impacto positivo en la sociedad. Puedes construir un modelo de negocio que no solo genere ingresos, sino que también haga una diferencia en el mundo. Esto podría ser a través de la creación de productos o servicios que mejoren la vida de las personas o mediante la implementación de prácticas empresariales responsables. 9. Dejas un modelo a seguir para otros. Cuando construyes un legado, deja una huella que otros pueden seguir. Los emprendedores que crean negocios duraderos y con propósito se convierten en líderes de la industria y ejemplos a seguir. Las generaciones futuras pueden aprender de tu éxito, adaptando tus principios y filosofías a sus propios esfuerzos empresariales. Tu legado actúa como un faro para aquellos que buscan una guía en su camino emprendedor. 10. Tu éxito inspira a quienes vienen detrás de ti. Finalmente, la construcción de un legado es un proceso que no solo se mide en dinero, sino en el impacto que deja en las vidas de los demás. El éxito de un emprendedor inspira a otros a creer en sus propios sueños y perseguir sus pasiones. Al mostrar que es posible alcanzar grandes alturas, motiva a aquellos que vienen después de ti a hacer lo mismo. Este es el mayor legado que un emprendedor puede dejar, la inspiración para que otros también crean sus propias historias de éxito. Capítulo 9. Mentalidad de abundancia y crecimiento. El éxito no se trata solo de técnicas, conocimientos o estrategia. La mentalidad juega un papel fundamental en la creación de riqueza y en la construcción de un negocio duradero. Es esa mentalidad la que te impulsa a seguir adelante incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Es la forma en que percibes las oportunidades, los desafíos y el mundo en general lo que realmente determina tu éxito. En este capítulo, exploraremos cómo desarrollar una mentalidad de abundancia y crecimiento y cómo esta mentalidad te puede llevar a alcanzar tus metas y mucho más. 1. Desarrollas una mentalidad ganadora. Una mentalidad de abundancia es la clave para lograr el éxito. No importa cuán grandes sean los desafíos que se enfrentan, siempre verás una oportunidad de crecimiento en ellos. Las personas con mentalidad ganadora ven cada dificultad como una lección, cada fracaso como un paso más hacia el éxito. La mentalidad ganadora no se trata de tener una actitud positiva a toda costa, sino de buscar soluciones en lugar de enfocarse en los problemas. 2. No piensas en límites, sino en posibilidades. Cuando adoptas una mentalidad de abundancia,
te das cuenta de que las posibilidades son infinitas. El universo está lleno de oportunidades y recursos. No hay límites para lo que puedes lograr, excepto los que tú mismo te pones. En lugar de pensar en lo que no tienes o lo que no puedes hacer, te enfocas en lo que sí está a tu alcance y cómo aprovecharlo para avanzar. El enfoque está en expandir tu visión, no en cerrarla. 3. Dejas de compararte con los demás. Las personas con mentalidad de abundancia no se comparan con los demás. En lugar de medir su éxito por los logros de otras personas, se enfocarán en su propio progreso. Cada persona tiene su propio camino, y en lugar de competir, se ven como parte de una red más grande de personas exitosas. Te das cuenta de que el éxito de otros no disminuye el tuyo, al contrario, te inspira a seguir avanzando. 4. Te enfocas en el progreso, no en la perfección. La perfección es un mito. La mentalidad de abundancia entiende que el éxito no viene de hacer todo perfecto, sino de mejorar constantemente. En lugar de esperar a tener todo bajo control, tomas acción y aprendes de tus errores en el camino. Lo importante es seguir avanzando y aprender de cada paso. La perfección es una trampa que te impide actuar, pero el progreso constante es lo que realmente lleva al éxito. 5. Tu éxito no depende de la suerte. Las personas con mentalidad de abundancia no creen en la suerte. Saben que el éxito es un resultado directo de su esfuerzo, determinación y aprendizaje. No depende de factores externos para determinar su destino, sino que asumen la responsabilidad de sus decisiones. Entienden que, si bien las circunstancias pueden influir, lo que realmente importa es cómo responden a esas circunstancias. 6. Eres dueño de tu destino. Con una mentalidad de abundancia, entiendes que eres el creador de tu propia realidad. No eres una víctima de las circunstancias, eres un actor principal en tu historia. Esta mentalidad te da el poder de cambiar tu vida, de tomar decisiones que te acerquen a tus metas y de crear el futuro que deseas. La mentalidad de abundancia te hace sentir que tienes el control y que siempre puedes influir en el resultado de tus esfuerzos. 7. Sabes que cada obstáculo tiene una solución. La mentalidad de abundancia te ayuda a enfrentar los obstáculos con una mentalidad de solución. En lugar de rendirte o sentirte atrapado, sabes que cada problema tiene una solución y tu tarea es encontrarla. Los obstáculos son inevitables en cualquier camino hacia el éxito, pero lo importante es tu enfoque. Si mantienes la calma y la claridad mental, siempre encontrarás una forma de superarlos. 8. La mentalidad millonaria se convierte en tu nueva norma. Las personas con mentalidad de abundancia no ven el dinero como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para lograr sus objetivos. En lugar de preocuparse por el dinero o la escasez, lo ven como un recurso que puede ayudarles a crear más oportunidades. La mentalidad millonaria no se trata solo de ganar grandes sumas de dinero, sino de tener una mentalidad orientada al crecimiento, la inversión y la creación de valor. Para estas personas, la riqueza es solo una consecuencia natural de sus esfuerzos. 9. Dejas de pensar como empleado y actúas como dueño. Uno de los cambios más significativos que trae la mentalidad de abundancia es la transición de ser empleado a ser dueño de tu propio destino. Esto no significa necesariamente ser dueño de una empresa, sino adoptar la mentalidad de un emprendedor. Los emprendedores piensan de manera proactiva, buscando soluciones en lugar de esperar instrucciones. Actúan como si fueran los dueños de todo lo que sucede en su vida, tomando responsabilidad total por sus resultados. 10. Te enfocas en la riqueza, no en la supervivencia. La mentalidad de abundancia también te permite cambiar el enfoque de la escasez a la abundancia. Dejas de preocuparte por sobrevivir y te concentras en crear riqueza. En lugar de temer a la escasez, te enfocas en cómo hacer crecer tus recursos, tus habilidades y tus oportunidades. Sabes que hay suficientes recursos para todos y que hay más que suficiente para ti. Esto te permite tomar riesgos calculados, invertir en ti mismo y en tu futuro con confianza. Capítulo 10. El verdadero significado del éxito. El éxito, tal como lo conocemos, ha sido moldeado por las expectativas sociales, las comparaciones externas y los estereotipos de lo que significa ser exitoso. Sin embargo, el verdadero éxito es algo profundamente personal. No se trata simplemente de acumular riquezas o alcanzar metas materiales, sino de vivir una vida alineada con tus valores, tus pasiones y tus propósitos más profundos. En este capítulo, exploraremos qué significa alcanzar el éxito de manera auténtica y cómo puedes vivir bajo tus propios términos. 1. No necesitas la validación de nadie. El verdadero éxito comienza cuando deja de buscar la validación externa.
Durante mucho tiempo, la sociedad nos ha enseñado a medir nuestro éxito según los estándares de otras personas, el dinero, la fama, el estatus social. Pero el éxito auténtico no se mide por lo que otros piensan o dicen de ti. La validación interna es la que importa. Es la satisfacción de saber que estás siguiendo tu propio camino y tomando decisiones que reflejan tus valores, tus principios y tu visión personal del éxito. 2. Defiendes tus ideas sin miedo. Las personas exitosas no tienen miedo de defender sus ideas. El miedo al rechazo o al juicio de los demás puede ser paralizante, pero los verdaderos líderes no permiten que eso los frene. Al contrario, se sienten cómodos defendiendo lo que creen, incluso si sus ideas van en contra de la corriente. Defienden lo que es importante para ellos, sin importar las críticas. Este coraje para defender lo que es correcto y verdadero para ti es lo que marca la diferencia entre el éxito superficial y el éxito verdadero. 3. Crea tu propio camino en la vida. El verdadero éxito radica en crear tu propio camino. La vida no es una receta única para todos, cada persona tiene su propio viaje, sus propias circunstancias, sus propios desafíos y oportunidades. Las personas exitosas no siguen caminos establecidos, ellos mismos crean las rutas. Esto requiere valentía, creatividad y un profundo sentido de propósito. No se trata de seguir lo que otros hicieron, sino de construir un camino que resuene contigo y con tus valores más profundos. 4. Sabes que el dinero es una herramienta, no un fin. El dinero, aunque esencial para lograr ciertos objetivos, no es el fin último del éxito. Es solo una herramienta que puede ayudarte a vivir de acuerdo con tus principios y a alcanzar tus metas. Las personas que alcanzan el verdadero éxito comprenden que el dinero por sí solo no trae felicidad duradera. La verdadera riqueza proviene de encontrar significado en lo que haces, en las relaciones que construyes y en el impacto positivo que deja en el mundo. El dinero es el medio, no el objetivo. 5. Descubres lo que realmente te apasiona. El verdadero éxito se encuentra cuando descubres lo que realmente te apasiona. No se trata de seguir una carrera porque se espera de ti o porque es lo que la sociedad valora, sino de encontrar aquello que enciende tu espíritu, que te da energía y que te hace sentir pleno. La pasión es la fuerza que impulsa el verdadero éxito. Cuando haces lo que amas, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una forma de expresión personal. 6. Aprendes a disfrutar el proceso, no solo la meta. Las personas exitosas entienden que el éxito no está solo en el logro final, sino en disfrutar del proceso. Si solo te enfocas en la meta, perderás todo lo que sucede en el camino. El verdadero éxito radica en disfrutar cada paso que das, cada pequeño logro y cada desafío superado. Aprender a disfrutar del proceso te permite ser feliz en el presente y no esperar a que llegue el momento perfecto para sentirte satisfecho. 7. El éxito se convierte en un estilo de vida. El verdadero éxito no es algo que se alcanza de manera puntual, sino que se convierte en un estilo de vida. Es la forma en que te enfrentas a los desafíos, cómo tomas decisiones, cómo te relacionas con los demás y cómo vives tu día a día. El éxito auténtico es sostenible a largo plazo porque no depende de logros aislados, sino de un enfoque constante y coherente con tus principios y tu visión de vida. 8. No dejas que el fracaso te defina. El camino hacia el éxito está lleno de fracasos, pero las personas verdaderamente exitosas no dejan que el fracaso las defina. Ven el fracaso como una lección, no como el fin del camino. Entienden que cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. La resiliencia es una característica clave de las personas exitosas, ya que no se rinden ante los obstáculos, sino que los superan con determinación y flexibilidad. 9. Sabes que siempre hay más oportunidades. El verdadero éxito se basa en la creencia de que siempre hay más oportunidades. En lugar de ver las puertas cerradas como un fin, las personas exitosas las ven como una invitación a buscar otras oportunidades. Esta mentalidad de abundancia te permite ser adaptable, creativo y optimista, lo cual te ayuda a aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan a lo largo de la vida. No hay escasez de oportunidades para aquellos que están dispuestos a buscarlas. 10. Finalmente, vives la vida bajo tus propios términos. El verdadero éxito se alcanza cuando vives la vida bajo tus propios términos. No te dejas llevar por las expectativas de los demás ni por las normas sociales que no resuenan contigo. Tienes la libertad de tomar decisiones que reflexionen quién eres y lo que realmente quieres en la vida. La independencia de pensamiento y acción es un pilar fundamental del éxito auténtico. Al vivir bajo tus propios términos, encuentras la verdadera libertad y satisfacción personal.
Conclusión y reflexión final. Al llegar al final de este audiolibro, hemos explorado 100 razones poderosas para dar el salto al emprendimiento, no solo como un medio para ganar dinero, sino como una forma de transformar tu vida y el mundo que te rodea. A lo largo de estos capítulos, ha aprendido cómo emprender te ofrece libertad financiera, crecimiento personal y la posibilidad de impactar positivamente en la sociedad. Emprender no es una tarea fácil, pero como hemos visto, cada uno de los desafíos que enfrentas se convierte en una oportunidad para aprender, adaptarte y, lo más importante, crecer. Las razones que compartimos aquí no solo se refieren a los beneficios tangibles de tener un negocio propio, sino a la libertad de tomar decisiones que resuenen con tus valores y propósito. Emprender te permite diseñar tu vida a tu medida. Recapitulación de las claves para emprender. Independencia financiera. Al emprender, controlas tus ingresos y creas tu propio camino hacia la estabilidad financiera. Crecimiento personal. El emprendimiento te desafía a salir de tu zona de confort, a resolver problemas y a seguir aprendiendo. Impacto social. Puedes contribuir al bienestar de la sociedad a través de tus productos, servicios y el ejemplo de tu vida emprendedora. Flexibilidad. Puedes gestionar tu tiempo y trabajar desde cualquier lugar, lo que te permite equilibrar mejor tu vida personal y profesional. Construcción de un legado. Tienes la oportunidad de crear algo duradero, un negocio que pueda trascender generaciones y dejar una huella significativa en el mundo. Sentido de propósito. Emprender te da la oportunidad de alinear tu trabajo con lo que verdaderamente te apasiona, permitiéndote vivir una vida más satisfactoria y con propósito. Mentalidad de abundancia. Te permite adoptar una visión positiva del mundo, donde las oportunidades están presentes en cada rincón y donde tu éxito no depende de la suerte, sino de tu dedicación y esfuerzo. Resiliencia y fortaleza. Cada obstáculo y fracaso se convierte en una lección, fortaleciendo tu carácter y tu capacidad para afrontar nuevos retos con confianza. La acción es la clave. Ahora que conoces las razones para emprender, es el momento de pasar a la acción. Emprender no es solo una idea, es un compromiso contigo mismo. No importa si estás comenzando con un pequeño proyecto o con una gran empresa, lo esencial es dar el primer paso. La acción diaria y el enfoque en tus objetivos te llevarán a construir el futuro que deseas. Reflexión final. El camino del emprendimiento está lleno de oportunidades, pero también de desafíos. A lo largo de este audiolibro, hemos tocado 100 razones que pueden servir como motivación en los momentos de duda. Sin embargo, la razón más poderosa para emprender es tu propia visión, esa que te impulsa a levantarte cada mañana con el deseo de hacer algo significativo. No hay límites para lo que puedes lograr, y tú eres el arquitecto de tu propio destino. Al final del día, emprender es mucho más que un proceso de generar dinero, es una forma de vivir auténticamente, de crear un legado y de dejar tu huella en el mundo. Te agradezco profundamente por haberte acompañado en este recorrido. Si alguna vez dudas del camino que has elegido, recuerda las 100 razones que te han llevado hasta aquí. El verdadero éxito no solo está en lo que logras, sino en cómo lo haces y lo que construye a lo largo del proceso. El mundo necesita tus ideas. Ahora es tu momento. A emprender se ha dicho.